teorema de Pitágoras solo es utilizado en los triángulos rectángulos. Son los que tienen un ángulo de 90 grados. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, estamos hablando a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Hay diversas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Una de ellas fue la elaborada por el notable polímata del Renacimiento italiano Leonardo da Vinci. ¿Qué hizo Leonardo? Trazó un triángulo rectángulo y basándose en sus tres líneas, trazó tres cuadrados correspondientes a las líneas del triángulo. Y luego trazó dos triángulos iguales al original basándose en los cuadrados. Teniendo esta figura, diferenció dos figuras diferentes. La primera está conformada por DABG y la segunda por CAJI. A continuación, demostró que estas dos eran iguales. Vamos a comenzar la demostración. A simple vista podemos ver que los lados DA y AC son iguales. ¿Por qué? Porque forman parte de un cuadrado y los cuadrados siempre tienen líneas iguales. Después podemos demostrar que los lados AB y AJ son iguales. ¿Por qué? Por lo mismo que el anterior. El lado AJ y AB forman parte de un cuadrado y los cuadrados siempre tienen líneas iguales. Por último, podemos decir que las líneas GB y CB son iguales porque forman parte de un cuadrado. Ahora, ¿cómo lo hacemos para demostrar que CB y JI son iguales? Primero trazamos dos líneas, una de CAJ y otra de BAI. Después colocamos la escuadra y cuidando que nos quede un ángulo de 90 grados, trazamos una línea. Después, al poner la escuadra del otro lado, podemos comprobar que se forman un ángulo de 90 grados y el otro igual forma 90 grados con esta línea. Y por eso podemos decir que estas dos son paralelas. Y al ser paralelas, podemos demostrar que CB y JI son iguales. Después, el ángulo A de la figura CAJI está conformado por un ángulo cuya abertura no conocemos y lo nombramos X. Y otro ángulo cuya abertura es de 90 grados. ¿Cómo sabemos que es de 90 grados? Porque forma parte de un cuadrado y todos los cuadrados tienen ángulo de 90 grados. De esta manera podemos concluir que la figura DABG tiene un ángulo A conformado por un ángulo cuya abertura desconocemos y un ángulo recto, y la figura CAJI tiene un ángulo también cuya abertura desconocemos y un ángulo de 90 grados, por lo cual podemos decir que los ángulos de las dos figuras son iguales. Lo último es demostrar que el ángulo B de la figura DABG y el ángulo J de la figura CAJI son iguales. Ahora, el ángulo B de esta figura está conformado por un ángulo de 90 grados y un ángulo cuya abertura desconocemos. Y el ángulo J de la figura CAJI está conformado por un ángulo de 90 grados y un ángulo cuya abertura desconocemos. Ahora, ¿cómo sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales? Los ángulos desconocidos. Porque están formados por el cateto más largo de los triángulos y su hipotenusa. Aquí está el otro cateto, la hipotenusa y el otro cateto. La figura DABG es igual a la figura DFG. ¿Por qué? Porque de la original solo la dividimos entre dos. Lo único que nos queda por determinar es que la figura CBHI es congruente con alguna de las tres, puesto que ya vimos que CAJI, DABG y DFG son congruentes entre sí. Vamos a demostrar que CBHI es igual a las otras tres figuras. Para eso vamos a compararla con DABG. Lo voy a hacer de manera muy rápida. El lado GB es igual al lado CB. El lado BH es igual al lado AB. El lado HI es igual al lado DA. El ángulo B de DABG es igual al ángulo B de CBHI. Y el ángulo H es igual al ángulo A. Lo anterior fue explicar por qué las cuatro figuras eran iguales utilizando pura geometría. Ahora voy a demostrar de manera más sencilla cómo es que esas cuatro figuras son iguales. Tenemos la figura original.
Poniendo cada una de las figuras ya recortadas, cada una encima de otra, podemos ver que efectivamente son iguales. Ya que hemos demostrado que estas 4 figuras son iguales entre sí, vamos a unificarlas por pares en 2 figuras principales, que siguen siendo congruentes entre sí y que al quitarle los triángulos marcados que son idénticos, continúan siendo congruentes. Con lo cual demostramos que la suma de los 2 cuadrados formados a partir de los catetos del triángulo principal y el cuadrado formado a partir de la hipotenusa del triángulo original son congruentes. La frase anterior puede ser simplificada en la expresión a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada.